Eskilgabeko elizen, eremu eman korran, gizamur zuriko zure ardientzat. Oi baldor bat, oi baldor bat, eguzki eta izeidor, Matzardo ibai galburuarena. Lur gorri harri landu, mailu eta xixelaren kantu, gigitarra asko alakiketan, Armeniako kanu abotxurratuan. Oi baldor bat, oi baldor bat, esazun hor zen biletik, baztertu zinduen madarikan. Zure irriño romanikoa, erdizoztu eta leloturik utzi zuen. Buenas tardes, queridos amigos y colegas, estimado público. En este luminoso día vamos a celebrar la presentación de mi libro de ensayos, Retablo de Mutaciones, los 1001 rostros de la literatura. En esta oportunidad quiero mostrarles la tapa de nuestro libro, que va a ser el protagonista de la noche, con una bellísima imagen de Margaret Collazo, artista plástica argentina que ha hecho este dibujo con tinta china y pincel. Tiene en la contratapa unas palabras del ingeniero Gustavo Pereira de la Academia de Ciencias y Humanidades de Tucumán. Bueno, ¿qué les voy a decir como algo muy ligado a mi corazón? Este libro está dedicado a Eugenia Rosillo, quien fuera mi profesora de literatura en quinto año magisterio de la Escuela Normal y con quien hoy seguimos teniendo un vínculo de amistad muy hermoso. El libro está dedicado también a todos los escritores que participaron de los seminarios del Grupo Alegría que yo coordino. Les voy a contar que en este libro yo lo traté de estructurar en varios capítulos, pero hay una primera parte en donde se alude a una fundamentación relacionada con la poesía y el estado de meditación, como que el proceso creador tiene estadios muy similares a la meditación. Vamos pues a ver qué sucede en la segunda parte del libro, que tiene 7 capítulos con diversos temas de interés para todos ustedes seguramente y que van a ir desarrollándose en el curso de este encuentro. En primer lugar, que les quiero decir que el punto de partida ha sido considerar la literatura como un eje en donde se circunscriben diferentes corrientes estéticas y artísticas en la que plasmamos nuestras emociones, plasmamos también nuestros sueños y otras expectativas. Abordar un texto literario implica recorrer un laberinto
y hay un sendero circular e infinito que no terminamos jamás de poder penetrar en él. Por eso es necesario comprometerse, sumergirse en el alma de cada texto para poder sacar desde allí lo más ligado a la estructuración también de nuestra propia imagen y de nuestro ser. Vamos a ir comenzando entonces con la exposición de los disertantes que yo voy a ir presentando. Primero los voy a anunciar. Cecilia Glanzman, Babi Nader, Graciela Bucci, Susana Cataño. Y al final, un momento musical con Cecilia Maraño y Lucía Marchetti. Bueno, vamos a ir dando comienzo entonces con el saludo que nos envía Babi Nader desde Tucumán. Babi, como le decimos cariñosamente, la doctora Honoria Zelaya de Nader, tiene una gran trayectoria en el campo de la literatura y es una personalidad de amplio reconocimiento, no solamente en Tucumán, sino a nivel internacional. Hace más de una década, en una tradicional librería de la ciudad de Buenos Aires, dialogué por primera vez con Cristina Pizarro al recorrer páginas de su libro En búsqueda del lector infinito, una nueva estética de la literatura infantil en la formación docente. Inmediatamente empecé a leerlo con singular interés y poco me costó advertir que tenía en mis manos un estudio trascendente, una obra de notable solidez profesional, en el que Cristina Pizarro nos interrogaba acerca del acto de leer y de escribir, nos interrogaba sobre la función del lector heterogéneo, sobre nuestro compromiso con la escritura y con el misterio dialógico del lenguaje, pero más aún, nuestra relación con las palabras para la infancia, a fin de situarlo al escritor crítico y al que no lo es, en un eslabón de texto de receptor calificado. Lejos, muy lejos estaba hace aquellos días de suponer que hoy habría de tener el honor de presentar su libro Retablo de Mutaciones, una obra en la que nuestra autora indaga la relación entre la literatura y el mundo, sobre cómo intervienen las letras en nuestra comprensión de la humanidad. Se pregunta si la literatura nos ayuda a percibirnos a nosotros mismos y a entender a nosotros. El libro que hoy me ocupa, Retablo de Mutaciones, espeja múltiples lecturas. Debo decir que estamos ante una obra que se rehace en cada lectura de acuerdo al talante de cada lector. En síntesis, gracias Cristina por tan valioso legado. Leer Retablo de Mutaciones es recordar que el libro es la morada donde la voz se hace palabra, donde se hace signo permanente. En cada uno de los capítulos que integran esta obra nos encontramos con múltiples retablos de mutaciones e iniciamos un viaje por el cual disponemos de varias pistas que nos acercan a dialogar permanentemente con la condición humana. Gracias Cristina Pizarro por Retablo de Mutaciones. Celebro sinceramente su nacimiento. Gracias. Muchas gracias, Babi, por tus palabras tan elogiosas
y tan sabias. Continuamos ahora con la exposición de Cecilia, que se va a referir al primer capítulo del libro, El Eros en las Escrituras. Cecilia tiene una gran trayectoria en la formación docente y también como poeta y gran difusora de la cultura en la provincia de Chubut, que ha sido galardonada en varias oportunidades y que ha celebrado sus 30 años con la poesía hace muy poco tiempo. Bueno, Cecilia, te escuchamos. En este nuevo libro, su docencia, su posición de escritora y poeta y su ser indagador la ha llevado a compilar una serie de temas que interesan tanto al creador como al receptor de un modo holístico y ubicado en las mutaciones del ser humano en este hoy. De la primera parte me ha atraído su abordaje del proceso creador y la meditación. En tanto me siento adentro como poeta y por mi interés en este tema. Comparto su ocuparse en contribuir a cuanto le pasa al mundo con una ética humanista que incluya nuestros aspectos emocionales y racionales. Los desarrolla en estos tópicos: felicidad y búsqueda de la verdad, valor de la meditación, meditación y poesía, hacia un corpus testimonial, la alegría de ser luz en este retablo de mutaciones. Del primero tomo la meditación que lleva a un estado de plenitud. Cristina hipotetiza que esto es experimentado por el poeta en el momento del proceso de creación. Creo, como ella y muchos, que esto se da así en general. En el segundo, toma al budismo y se refiere a distintas técnicas meditativas. Reúno los otros 3 ítems con algunos fragmentos de un comentario que hice a la autora sobre meditación y poesía, para uno de sus seminarios al que concurrí. Es mi testimonio, pero a la vez siento que comparto mucho con lo que le ocurre a Cristina Pizarro, poeta. La meditación para mí se abreva en la vida misma, sentida como una flor abriéndose permanentemente, sin descartar su muerte y su renacer, como también en lecturas y vivencias a través de otros medios y de algunas personas sobre Oriente y Occidente. Sé que la meditación ha sido uno de los ejes fundamentales, inmutable siempre, en cuanto a mi experiencia con la creación poética. Estoy de acuerdo con lo que Cristina expresa en cuanto a que el logro de la felicidad es el objetivo del ser humano y la búsqueda de la verdad está estrechamente unida a este propósito. Desde mi niñez o preadolescencia escribo y medito. Pero no son 2 acciones que vayan siempre juntas o seguidas. A veces una desencadena a la otra y viceversa en lo inmediato. Otras veces no. Sin embargo, estoy convencida de que, en mi caso, la creación poética con su expresión estética y metafísica tiene mucho que ver con ese estado de plenitud espiritual, de comunión con los demás y con uno mismo, con lo percibido por los sentidos y más allá de ellos, y con el sentirse uno con el cosmos y al todo en uno. Con el experimentar la indescriptible paz y fortaleza en la luz divina en un sentido amplio y profundo. Las palabras se van alineando en versos como al dictado de una voz interna no consciente. Y me ocurre que al leerlo escrito, lo siento y lo comprendo más con el corazón
que con la mente o con ambos al mismo tiempo. Surge una necesidad de darlo. Cristina Pizarro nombra a Walt Whitman sobre el dar voz a los que no pueden hacerlo. Y eso es lo que también experimento. Uno vive una paz gozosa que busca no quedarse en el ego humano que lo impulsa a expresarse poéticamente. La parte 1 de este libro me lleva a decir que soy consciente de que el amor y la compasión, budista, cristiana, universal, son en la creación poética alfa y omega en el eterno misterio del proceso de los ciclos y de la experiencia del instante. Como cierre cito con total empatía lo que Cristina dice al final: construir la resiliencia y resignificar la existencia a través de la palabra escrita. El Eros en nuestras escrituras, capítulo 1 de la segunda parte. Cristina aborda el tema del Eros en nuestras escrituras en consonancia con esa impronta holística que recorre todo su libro, en este caso, pero que también está muy presente en su propia poética. Toma a Santiago Kovadlov, a Octavio Paz, a Foucault. Del primero cita: el poeta escribe para llegar a desconocerse. Y no puedo dejar de recordar cuando en la SADE, en la celebración de las bodas de plata de la editorial Vinciguerra, Kovadlov nos dijo que hay un instante único y fugaz en el poeta que está cuando crea y descubre lo que ha creado. Luego, ya luego, es un extrañamiento, ya sale de ese estado, pues entra a la mente. Agrego, entra a lo que descubre en el espejo. Cristina va a referirse a esto y va a acudir, al tratar la otredad, a Rubén Vela y a su poema El espejo, que ejemplifica muy bien esta situación. Octavio Paz le es sostén a nuestra autora para lo que ella misma sabe y quiere transmitir sobre la diferencia entre amor, erotismo y sexualidad, y sobre cómo esto está presente en el acto creador y en nuestras escrituras, en especial en la poesía. También acude a la fábula de los 3 Kama Sutra de El azar cotidiano de Fernando Sanchezini, con consideraciones de Bataille para marcar que se pueden encontrar diferentes lecturas según las etapas de la vida en relación con sexualidad, erotismo y amor, en tanto no son los mismos. Subraya que el erotismo es exclusivamente humano. Dice, es goce, fruición, no persigue ninguna utilidad. Y en cuanto al amor, lo refiere a lo que sucede entre dos personas que viven un magnetismo secreto en su encuentro. En tanto sea amor, hay destino y libertad. Traigo a Vicente Alexandre y a su La destrucción y el amor, ya que la unión amorosa, sexual y erótica puede dividirse como algo único, sublime, donde se pierde cada yo por unos instantes. Creo que Cristina busca la similitud entre lo que le ocurre al creador en su goce y en su desapego con libertad, al separarse luego de su entrega de lo que ha creado. Por eso considero que nos habla de lo erótico y lo tanático, que se debaten constantemente como lo dionisíaco y lo apolíneo. Cristina expresa, desde el amor se vislumbra una construcción erótica
a partir de la belleza inalcanzable. Miguel Marler, en su libro Tao y Sexo, desarrolla la mutación de la energía sexual en amor espiritual. Y relaciono todo lo expuesto con el segundo chakra, que se llama naranja, que tiene que ver tanto con los órganos sexuales como con la creatividad para la vida, el goce y lo que el ser humano creador lleva al arte, a la palabra, reuniendo esto con los chakras superiores. Cristina Pizarro finaliza este capítulo 1 hablando del poema revelador de los distintos yoes y de los cambios que provoca en el autor y en el otro. Va al lector, que es invitado a tomar conciencia de lo que acontece en sí mismo creativamente ante el poema. Muchísimas gracias, Cecilia, por la minuciosa exposición que has realizado de estas temáticas tan inherentes a tu propia escritura y que compartimos con muchísima afinidad en este camino de la vida espiritual que en ambas está tan presente. Gracias. Graciela Bucci se va a referir al capítulo Literatura y enfermedad. Graciela, narradora, poeta y ensayista, con una trayectoria muy sólida en lo académico y también en la difusión de la poesía en distintos ámbitos institucionales ligados al quehacer cultural de Hispanoamérica. Se va a enfatizar su postura en la temática de la obra de Silvia Molloy, Desarticulaciones. Vamos a escucharla en esta interesante exposición. Gracias. Estamos presentando el libro de Cristina Pizarro, Retablo de Mutaciones, los 1001 rostros de la literatura. En este caso he tomado el capítulo 5, que habla sobre literatura y enfermedad. Un seminario que la licenciada Cristina Pizarro dio en una oportunidad y que me interesó particularmente. He tomado Memoria, Tiempo e Identidad en el cuento Desarticulaciones de Silvia Molloy, con un epígrafe de la autora. ¿Cómo dice yo el que no recuerda? ¿Cuál es el lugar de su enunciación cuando se ha destejido la memoria? La relación entre literatura y enfermedad ha sido tomada en diversos textos. Es un tópico especialmente confrontado en la literatura hispanoamericana. Susan Sontag se refirió a la salud y la enfermedad en términos de reinos como realidades yuxtapuestas. La metáfora literaria, en sus infinitas posibilidades, tiene la facultad de conectarnos como vasos comunicantes con el concepto de enfermedad, desplazando el significado tradicional del término, recurriendo a los subterfugios de que se vale la literatura a través de relatos como el de Silvia Molloy. La autora argentina, radicada en New York, donde tuvo cátedras en prestigiosas universidades de Estados Unidos, fue una de las pioneras en tratar los temas de la cultura LGTB o cultura queer en sus trabajos literarios y en estudiar la autobiografía como género. En el 2010 presentó en Buenos Aires la novela Desarticulaciones, surgida precisamente del cuento al que me voy a referir. En una entrevista, en esa oportunidad, cuando estuvo en nuestro país, la autora concedió durante ese viaje unos minutos
no es muy amiga de las, convengamos, de las entrevistas, y comentó: desarticulaciones fue lo primero que se le ocurrió, porque en cada visita de la narradora a M comprobaba una conexión perdida. Lo que era coherente en una mente lúcida se iba desplazando. Silvia Molloy, escritora, narradora, visita a una amiga que va perdiendo paulatinamente la memoria, víctima de Alzheimer, y a la que solo nombra como M. ¿Acaso no sea inocente la inicial con la que designa al personaje principal? M, primera letra de la palabra memoria, uno de los puntos axiales del cuento. Ya en los comienzos del relato, la narradora en primera persona nos alerta en cuanto a la fugacidad de la vida cuando dice: tengo que escribir mientras ella esté viva, mientras no haya muerte o clausura. Hay urgencia en la escritura, una necesidad de hacerlo en tiempo histórico consolidado con el tiempo actual. A la vez, nos alerta sobre un final abierto que deberemos resolver a la manera de intérpretes cuando dice: estos textos no tienen, salvo aquel que está fuera del texto, un final. Molloy, con una narrativa sutil, subraya la posibilidad del error de la memoria, a la cual relaciona con la luz, en franca oposición con ese anochecer que sobreviene a la mente en la desmemoria. Entre las grietas del texto surge ese recuerdo, tal vez forzadamente imperfecto, que deja un nuevo margen de la interpretación a sus lectores. En un cuento que es casi como un juego de opuestos, la imagen de M, protagonista, va decreciendo al ritmo del deterioro físico, mientras la trama acrecienta su dramatismo. En ese vaivén narrativo, de la mano de la conciencia y de una lógica resbaladiza, hay tal vez un elegir desde el inconsciente. No hay lugar para el lector pasivo. Molloy nos desafía a encontrar respuestas a las muchas preguntas que plantea el texto. Hay vacilación e incredulidad. Cito, por ejemplo: ¿cómo puede ser esta la misma persona? ¿Puede el lector creer o no, armar o no una historia diferente? Es casi una especie de autonomía que suena a liberación. En un juego bifronte, la narradora se va articulando, liberando, a medida que su amiga se desarticula. El juicio del otro ya no existe, carece de valor. Y acá se verifica el aspecto lúdico que transita parte del cuento de Molloy. Con M se irán trozos de la propia memoria de la narradora, la posibilidad de un juicio no favorable a ciertas zonas grises del recuerdo. Todo lleva a la idea de desconexión, de fragmentación, de ahí lo acertado del título. El lector ve cómo la trama se va desgranando ante sus ojos, que son parte de la mirada de la narradora, quien siente y manifiesta mediante el lenguaje cómo se va desarticulando su propia imagen frente a la enferma. Acepta los fragmentos unilaterales de la memoria y hasta se permite contar historias ajenas que nadie ya habrá de corroborar. El quiebre de un vínculo, la imposibilidad de valerse con un razonamiento lógico, la ruptura aún con el país de origen. Tampoco M estaba internada en su país natal. Y hay una marcada referencia a la pérdida de la identidad tan asociada con el olvido. El olvido que, por otra parte, obra a favor de un pasado y un presente que no podrán ya ser corroborados. La noción de la memoria está ligada a la del tiempo. Según el filósofo alemán Karl Koch, memoria y recuerdo están, en primer lugar, arraigados en la dimensión del tiempo. Por otro lado, tenemos la conciencia de vivir en un presente que sería solidario con el pasado y con el futuro, inmediatos
al que Paul Ricoeur llama en su obra Sí mismo como otro, presente vivo. Ricoeur reconcilia las dos nociones, aparentemente incompatibles, en la noción de presente histórico como nexo entre los dos conceptos. Volviendo al cuento de Molloy, ese presente histórico huidizo en la mente de la enferma, ¿cómo podría concretizarse? ¿Hablamos de un día, de un mes, de un período indeterminado de tiempo? ¿Qué es la memoria para el hombre? ¿Es algo objetivo y fijo? ¿O está acaso sujeta al trabajo de la conciencia que cambia los hechos memorizados y que está invariablemente a merced del olvido? Dice Molloy, el recuerdo sin duda se reconstruye y retoca ciertos momentos del pasado. Es interesante ver cómo la conmoción que en determinadas circunstancias sufre el yo narrador, que recurre al recuerdo autobiográfico, lo hace sentirse personalmente implicado, ya sea en momentos de descubrimiento o de desgarro. Se compromete y se ve afectado por el devenir argumental. Hay instantes de intensa movilización interna, favorable o no, en los que el narrador es arrastrado por la trama. Leer Desarticulaciones es internarse en un relato que, como en un juego de prismas espejados, admite la lectura de la propia memoria a través de los fragmentos mnésicos de otra, una suerte de certeza compartida a partir de lo fracturado. Cuando se le preguntó si Desarticulaciones era una autobiografía, ya que se la sabe cultora de este género, Molloy respondió: ¿de quién es en realidad la vida de uno? El relato de la vida de uno mismo. ¿Dónde reside esa autenticidad de todo relato de vida? Autobiografía y autoficción, Molloy ha unido esos fragmentos para dar forma a una historia profundamente humana que logrará con pericia involucrarnos y conmovernos. Concluyo con dos frases de su autoría que me han impactado especialmente. Cito: «Solo el olvido total permite el regreso impune». Y la otra: «La memoria no necesariamente cura». Gracias. Le agradecemos a Graciela Bucci su magnífica exposición con la claridad conceptual que la caracteriza, y vamos a continuar con Susana Cataño, poeta excelsa y que coordina ciclos literarios en donde la poesía está en un primer plano. Susana se va a referir al capítulo Representación de la infancia en la literatura y hará referencia a la obra de los autores citados en el capítulo mencionado. Te escuchamos, querida Susana. En el capítulo 6 del libro que hoy nos convoca, Retablo de Mutaciones, Cristina Pizarro nos habla del personaje niño en la escritura en diferentes autores. Con ello nos da un muy interesante aporte informativo, con un lenguaje muy claro, como siempre ha hecho en diferentes trabajos de su autoría. Nos adentra en las relaciones padres-hijos y cómo esto influye en las emociones del infante. Cristina es una persona de gran sensibilidad y aquí se arroga la misión de dejar testimonio, y lo hace a través del análisis de determinados cuentos de varios autores, como recién dijimos. Analiza en el libro Lazos de familia, de Clarice Lispector, dos cuentos, uno titulado La gallina y el otro Felicidad clandestina. En el primero nos muestra un personaje niño que está lleno de amor, de compasión. Y en el segundo, al contrario, hay dos protagonistas, niñas,
que están en puja, porque una tiene un libro que la otra quiere leer, pero la primera no quiere prestárselo. Por lo tanto, se crean emociones de odio, de venganza. Y también la autora nos nombra, Cristina Pizarro, ¿no?, a Winnicott, hablando del objeto transicional, que sería en este caso el libro que lleva a la niña a conectar con la madre. En La rebelión de los niños de Cristina Peri Rossi también encontramos el personaje niño que está imbuido de una sociedad muy politizada. Posiblemente tenga que ver porque Cristina Peri Rossi militó con los Tupamaros. Aquí Pizarro nos enumera de forma muy prolija e interesante las ricas lecturas que pueden hacerse en este cuento desde distintos puntos de vista. Otro personaje niño lo encontramos en Contadora de cuentos, de Ana María Matute. La protagonista niña es Celestina, que es llevada por todo un entorno muy tormentoso a cometer un crimen. Y Cristina hace un muy profundo análisis donde termina preguntándose si la niña realmente es inocente o es verdugo, porque todo un entorno muy hostil la llevó a esta niña inocente a cometer un acto muy terrible. Otro autor mencionado por Cristina es Paulo Freire, que de alguna manera nos muestra cómo la educación puede ser muy liberadora. La autora nos muestra cómo se conceptuaba el niño en la Edad Media y va pasando etapas, nos habla también del hijo niño de Rousseau y llega a la época actual donde el niño es considerado muy importante en la familia, pero también hoy en día, nos habla la autora, está expuesto a peligros como la pedofilia y como la explotación laboral. Cristina Pizarro ha querido, y lo ha logrado muy bien, darnos un acercamiento a este tema. Lo ha hecho con la seriedad e inteligencia que la caracteriza y nos hace emocionar y replantear las relaciones humanas y renueva el deseo de mejorar las que existen entre padres e hijos, porque se observa en todos los cuentos cómo el entorno influye, cómo las injusticias de los adultos influyen en las emociones y el desarrollo de los niños. Hemos visto que logra hacer todo esto Cristina con ejemplos certeros y muy bien elegidos. No solo este capítulo de Retablo de Mutaciones lo considero excelente, sino también todo el libro, porque en él se ve la vocación reveladora, la pasión que siente la autora por los temas que abarca, ofreciéndonos un contenido vital y necesario. Por eso es que yo agradezco a Cristina Pizarro esta entrega tan importante. Ahora que ya vamos entrando en clima de las temáticas que se abordan en el libro, les quiero decir que hay un enfoque holístico integral, ya que se trata de esas mutaciones, esas transformaciones que va sufriendo el ser humano a través de la historia. Cada uno de los autores en sus obras pone de manifiesto el aquí y ahora, es decir, el tiempo que le toca vivir. Y en la mayoría de nosotros, como escritores y como lectores, porque este libro ha sido gestado no solamente desde mi postura como escritora, sino por sobre todas las cosas como lectora que aprende a recorrer esos caminos a veces tan inciertos y ambiguos que nos presenta el lenguaje literario y que nos permite darnos cuenta
veces de quiénes somos, cuál es nuestro destino. En la primera parte yo había hecho alusión a la magia y al misterio que subyace en la palabra. Esa palabra que transmuta la verdad en testimonios. Testimonios que alcanzarán hasta llegar al corazón del otro. Porque siempre pasa primero por el corazón para luego ser procesado intelectualmente, para llegar a una comprensión del sí mismo y de los otros. Porque en esta postura, insisto nuevamente, se busca la integridad del ser en sus dimensiones históricas y sociales. Pero por sobre todas las cosas, la búsqueda del amor. Muchísimas gracias por este momento que hemos compartido y ahora tendremos una hermosa sorpresa para deleitarnos con la música. La música de la composición de Vivaldi, una parte del Gloria Domini Deus, que nos va a llevar a ese sitio de elevación al que queremos alcanzar. Lo van a interpretar dos amigas, Cecilia Maraño en oboe y Lucía Marchetti, la voz soprano. Quiero comentarles algo que tiene que ver con mi historia personal y que va también como un homenaje y un recuerdo a los padres de Cecilia Maraño, a su madre Olga Risoreo, que ha sido compañera mía del claustro académico, y a su padre, el maestro Virtú Maraño, quien me regalara la musicalización de unos poemas a los que los pudo interpretar en una bella presentación que tuvimos en el año 1998, junto a su hermana Andrea Maraño, también soprano. Bueno, y ahora a deleitarnos con Cecilia Maraño y Lucía Marchetti. Muchísimas gracias.
luego de deleitarnos y estar en un sitio tan elevado con la música, quiero agradecerles a todos los amigos, a estas amigas entrañables, Babi, Cecilia, Graciela, Susana, Cecilia y Lucía, que son amigas que me ha regalado la vida en distintas etapas. Agradecemos al público que nos ha acompañado en este encuentro y a todos los auspicios y adhesiones que hemos tenido, que han sido muchísimos. Voy a pasar a leerles. Han auspiciado este acto el Grupo Alegría, actividades de lectura y escritura grupales para la revelación e integridad de los afectos. La Asociación Americana de Poesía Esther Izaguirre, la Asociación de Poetas de la Argentina, Café Literario Antonio Aliberti, Castalia, el Departamento de Literatura Infantil del Instituto Literario y Cultural Hispánico de California, Extranjera a la Intemperie, Gabriel Gangini y staff, Generación Abierta a la Cultura, Gente de Letras, Grupo Literario Marta de París, Grupo Literario Encuentro de Chubut, Laboratorio de Lectura del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, Poetas de Septiembre, Prometeo Libros, Sociedad Argentina de Escritores de Catamarca, Sociedad Argentina de Escritores de Tucumán, Sociedad Argentina de Escritores de Castex La Pampa, la Unión Hispanoamericana de Escritores Filial Chubut, el ciclo Misterio y Palabra, la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil, Video Bardo, Poesía Internacional, Conciencia Cívica en Radio. Muchísimas gracias a todos los amigos que han auspiciado y que nos han enviado sus cartas tan afectuosas y con tanto ánimo para seguir adelante en esta empresa, en esta gesta que todos nosotros hacemos con esfuerzo, con tesón, en una cofradía, en una hermandad por un mundo mejor. Muchas gracias y espero que este libro les resulte provechoso, porque se van a encontrar con muchísimos autores que tal vez hayan olvidado o que tal vez no conozcan, y con abordajes diferentes. Hasta pronto. Nos seguimos viendo en otras oportunidades. Con un abrazo. Mano